Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Estamos aquí dando gracias al Señor con todos. Si no podemos con la música propia, Dios nos tiene preparados grandes músicos. Amén. Como es nuestro hermano Witt, muy ungido de parte del Señor a través de la música. Al otro día me destrozaba el corazón una noticia que la hermana, ¿cuánto es la hermana? Que le gusta la alabanza, que le canta la alabanza que le gusta a mi hermana Marta, que es la alabanza. ¿El faraón? El faraón, ¿Ya? Diana Mandiola. ¿Sí? No camina en el Señor ahora. No. No. Se fue al mundo. Fue al mundo. Señor, tenga misericordia de ella. Amén. Una gran, ¿cómo le dijera? Una gran instrumento de Dios. Cantar de al Dios. mundo ahora. Y me da mucha pena. Oremos por los hermanos de Nigeria, Amén. por esos países africanos donde están siendo muy perseguidos por Sí, los musulmanes. Amén. Diariamente mueren como 100 personas, 100 cristianos. Amén. Imagínense, en otros países las persecuciones están enormes ya. Sí. Amén. Pero Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Que el Señor ayude a mi hermano Héctor en sus proyectos. Amén. Que él encargue al Señor y sea maduro y le diga, Señor, si tú quieres que sea un hombre que sirva a mi país en la justicia, guíame, Señor. Sí. Amén. Que cuando yo vaya a pasar las pruebas pase, pero sin ningún problema. Amén. Porque cuando nosotros le pedimos, dice que el que pide recibe. Así Amén. es. Y el que busca halla. Amén. Y el que llama se le abre. Amén. Todo el que pide, Recibe. el que busca Halla. y el que llama, Se le abre. ¿verdad? Y dijo el Señor, añadiendo estas palabras, dijo, ¿cuánto más vosotros siendo malos sabéis dar Así buenas es. dávidas, buenos regalos a vuestros hijos? Amén. Más cuánto vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Él nos da lo mejor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a estar meditando en una porción de su palabra. Amén. Hebreos, Hebreo 4. Ay, no. Hebreos 4, versículo 12. Vamos a meditar en esa poderosa y siempre Ayúdame, palabra. mi Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. 4, verso 12. Amén. Bendito. Leemos en el nombre del Señor. Amén. Dice, porque la palabra de Dios, Amén. Hebreos 4, 12, Amén. Ayúdame, mi Dios. ¿la pillaron ya o no todavía? Ayúdanos, Señor. ¿4, 12 cómo dice? Porque la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Hay que creerla solamente. Sí, amén. Amén. Cuando uno cree la palabra, hace milagro. Amén. Dice, porque la palabra de Dios viva y eficaz Amén. y más cortante que toda espada de dos filos, dice esta versión, ¿cierto? Amén. Más cortante que Toda espada de dos de filos. dos filos, no dice de doble filo, como Dos filos. algunos interpretan, ¿ya? Sí, amén. Que no dice dos filos, Dos filos. hasta partir el alma, mire, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Imagínense. Vamos Amén. a leer de nuevo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿cierto? Amén. Y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos. Parte, alma y espíritu, Así es, mi Dios. ¿verdad? Amén. Y discierne, ¿qué cosa? Los pensamientos. Amén. ¿Qué más? Y las intenciones del corazón. Amén. Y las intenciones del corazón. Amén. Tome su asiento. Amén. Aquí vemos como 5 temas diferentes, pero vamos a meditar solamente en esto. Quiero declarar que la versión 1569 dice de la siguiente manera. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz Amén. y más penetrante
Ayuda, mi Dios. Se fija que en la versión 1960 dice cortante. O sea, Amén. algo que corta, Sí. corta para afuera. Pero la versión 1569 dice penetrante, algo que se Ayuda, mi introduce. Dios. Sí, Amén. Se introduce más profundamente. Amén. ¿Verdad? Amén. Algo que llega a más íntimo rincón, ¿cierto? Amén. Dice, ¿cómo dice? Más penetrante Ayúdale, mi Dios. que todo cuchillo de dos filos. Dice, aquí Amén. dice cuchillo. Y en esta otra versión dice espada. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. La verdad es que esta versión impacta más y es más, Amén. como le dijera, más profunda. Amén. Amén. Más profunda porque Sí, Señor. algo que penetra o corta no es lo mismo cortar que penetrar. Así Amén. es, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Cuántos están alegres en esta hora? Amén. Gracias, Señor. Eso es lo que dice la versión 1560. ¿Cuántas veces se le ha... No vamos a dar explicación hoy día sobre el griego, el hebreo o el arameo, pero vamos a hablar de acuerdo al Espíritu lo que nos dé un momento, porque Amén. veníamos a hacer oración hoy día y alabanza, pero como el teclado tenía sus pilas bajas, sí, amén. Quiero que mi hermano me lea este mismo versículo, pero me lo lea él. Quiero que mi hermano Más sí. Maxi, el 4:12. El mismo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y Y eficaz. eficaz y más corta que toda espada de dos filos y penetra Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. ¿sí? Coyuntura, tuétano y discierne los pensamientos Los pensamientos y las intenciones y las intenciones del corazón. del corazón. Amén. Amén. Mira, Señor, está tocando. Amén. Hola, ayuda, chiquillo. El Señor. Ayúdale, mi Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Amén. Gracias, mi Es Dios. el Señor. Las Amén. intenciones del corazón. Amén. Penetra hasta partir el alma, Amén. tuétano. O sea, y aquí en esta versión dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, como dijimos, se introduce, que todo cuchillo de dos filos. Amén. Y alcanza, dice aquí, y alcanza hasta partir el alma. Amén. mi Dios. Imagínense. Gracias, Señor. O sea que no hay nada creado en nosotros que la palabra no pueda penetrar. Así es, Amén. mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero hoy día a esta palabra, hermanos en el Señor, se le han colocado muchos anexos extraños. Amén. ¿A qué me refiero? Me refiero que se han entablado doctrinas que la sagrada palabra o esta Ay, palabra gloria a viva Dios. no tiene ni establece. Amén. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, algunos dicen, en las introducciones dicen que cuando Jesús habló, ¿cierto? En el Evangelio según San Mateo, donde dijo el Señor sobre esta, como conversamos con mi hermano Víctor, Amén. sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así Amén. es, mi Dios. Muchos, ¿cierto?, creen que el apóstol Pedro era la roca donde se iba a edificar la iglesia. Pero la verdad es que están equivocados porque la roca siempre fue Jesucristo. Amén. Señor. Dice que Jesús es la piedra o la roca, ¿cierto?, el fundamento de apóstoles y profetas, Amén. siendo la principal piedra Del ángulo. del ángulo que Amén. juntó a gentiles y judíos, Amén. colocando la unidad entre gentiles y judíos. Por eso se llama ángulo, ¿cierto? Los ángulos, donde juntan las esquinas, ¿cierto? Amén. De cada pared. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Eso es lo que hizo el Señor. Fue fundamento. Entonces, ¿a qué se refería? ¿Por qué dijo eso? Porque Dios estaba, ¿cierto?, revelando en Pedro, estaba el Espíritu Santo dando a conocer, porque preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Unos dijeron, eres Elías resucitado. Amén. Otros dijeron, eres un profeta. Y el apóstol Pedro dijo, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué dijo él? Bien lo has dicho, Pedro. ¿Por qué?
porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. O sea, vale decir que nosotros, hermanos, aunque seamos esta cantidad de hermanos en Cristo, estamos recibiendo la palabra pura. Amén. No le hemos colocado a esta palabra eficaz, ni le hemos quitado. Amén. ¿Cierto? Amén. Hablamos lo que está estipulado. Amén. Muchas veces nosotros echamos de menos la algazaría, la compañía de más hermanos. Pero ¿qué sacamos cuando a la palabra se le está añadiendo cosas que no estaban establecidas? Amén. Así Amén. es, Señor. No sacamos nada, hermanos, en el Señor. Entendamos eso. Amén. Que el Espíritu nos abra nuestro entendimiento para Amén. lograrlo entender. Amén. Amén, así sea. ¿Verdad? Amén. Yo me acuerdo que cuando Jesús, mire, imagínense si Jesús hubiese hablado de cantidades para revelar su palabra, no había elegido a 12 hombres, Amén. había elegido a miles de hombres para iluminarlo. Dios. Pero sin embargo, él eligió a 12 hombres que con 12 Amén. hizo la fortaleza Amén. de su palabra, de su evangelio. Amén. Y cada uno de ellos cumplió con el objetivo de traer el evangelio. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. O sea, la palabra, hermano, no se le puede añadir ni se le puede quitar. Amén. Dios. Tenemos que vivirla dentro de los templos como está establecida. Amén. ¿Cierto? Amén. Hoy hay mucha gente que le gusta mucho la algazaría. Ay, si no votan a 10 personas, caen de espalda. Otros que pegan con los zapatos, otros que pegan con el vestón ungido, otros que, no sé, hay tantas formas que hoy día han inventado Amén. de adorar. Amén. Están añadiéndole a la palabra del Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Otros se aprovechan de los diezmos, cobrando el diezmo a la iglesia. La verdad es que eso está lejos de la realidad. Amén. Porque la palabra de Dios no está estipulado que a la iglesia se le cobre diezmo. hermano. Amén. Ay, bendito, hermano. Sí a Israel sí, pero a la iglesia no. Amén. A la iglesia solamente el apóstol le encargó que ofrendaran para ayudar a las viudas que estaban en Jerusalén. Amén. Amén. Nadie más. Amén. Ellos no tenían, qué sé yo, arcas por hoy día. Hoy día hay hombres que han dicho, mira lo que dice el Señor, que tenemos que regalarle el último auto al pastor. Oiga, que tiene que trabajar también el pastor porque el apóstol Pablo también trabajó. Amén. Es verdad, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Algunos toman los textos de Corintios, ¿cierto? Donde dice que el hombre de Dios, el siervo de Dios tiene que vivir del evangelio. Pero es vivir, no se trata de lucrarse, de llenarse los bolsillos, hermano. Amén. De vivir mejor que el pueblo, sino tenemos que vivir todos de la misma forma, hermanos, Amén. en el Señor. Amén. Si necesitan ayuda, tenemos que ayudarle. Amén. Si necesitan pan, tenemos que darle el pan. Amén. Sí, Pero muchas veces nosotros colocamos el objetivo que el pastor necesita nomás y nadie más. no. Que el Señor nos bendiga. Amén, es verdad. Pero eso no es la realidad de las cosas. Amén. La realidad de las cosas es que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Que el Señor, ni uno es más importante que otro. El ojo no le puede decir a la oreja, yo soy más importante que tú, porque la oreja o el oído cumplen funciones diferentes y son tan importantes unos como el otro. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Amén. La boca no le puede decir a la nariz no te necesito, porque la nariz, cierto, olfatea y todo, y la Amén. boca gusta, pero todo es importante en el cuerpo. Así es, Amén. Dios. De hecho, el apóstol Pablo explica para que entiendan, los corintios en esa época eran más duros, Amén. como hoy día muchos son duros, ¿cierto? Les puso ejemplo sobre los miembros, Amén. ¿cierto? Amén. Y le dijo que ningún miembro era, ¿cierto? Pero él dijo que algunas veces se vestía a los que son menos útiles que los otros. Amén. Y así lo hacen hoy día. Amén. Se viste al menos útil, al más frágil se le trata menos, de otra forma. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, Jesús. Pero aquí en este pueblo, gracias al Señor, somos felices adorando al Señor. Amén. Ay, Sí, Señor. Dios. No, mi hermano, el Señor le tocó con la lectura de la palabra. Amén. Muchas veces nosotros decimos, no, él por ejemplo, él es un niño y es el que lee, al leer la palabra, bueno, que lo toque al Señor, bendito al Señor, porque la palabra es Amén. vida. Amén. No es que es más cortante que toda espada de dos filos. Amén. O penetrante que todo cuchillo de dos filos. Amén. ¿Verdad? Amén. Bien, hermanos en el Señor. Esta palabra es tan importante y hoy día hemos reflexionado sobre ella y esperamos que el Señor nos ayude para luchar contra todas las vicisitudes que se han levantado. Amén. Sobre todo esto de Huesco y Jor, ¿cierto? De la Biblia o Sociedad Bíblica Unida, que han tergiversado la Escritura escuchando a estos señores. Y le damos gracias al Señor que, ¿cuánto es? Los griegos, ¿cómo se llama? Donde tradujeron, también Amén. están muy distorsionados. Amén. Dios.
Y damos gracias al Señor porque han salido nuevas revelaciones de parte de su palabra y con Amén. gran firmeza están afianzando la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que debemos tener siempre en cuenta. Amén, sí, Señor. O sea, como decía, que la palabra de Dios es viva Y eficaz. Eficaz. y eficaz. Amén. ¿Cómo va a llegar a su casa entonces? ¿Con qué va a llegar? Con la palabra de Dios. Amén. Porque es viva y eficaz. Amén. Y más penetrante o cortante que toda espada o cuchillo de dos filos. Amén. ¿Verdad? Amén. Que penetra o se introduce hasta el alma y el espíritu. Amén. Y más abajo dice tuétano, imagínense. Sí. Tuétanos, ¿qué más? Coyuntura. Coyunturas, tuétanos, coyunturas Y discierne. y discierne más encima. Sí, sí. ¿Verdad? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, hermanos, la próxima vez vamos a tener otra enseñanza más ilustrada sobre esto. Amén. Que Dios nos ayude, nos dé la fuerza Amén. y firme adelante, pueblo del Señor. Amén. Yo sé que con mucha lucha en el día de hoy hemos llegado, pero estamos aquí luchando al Señor. Amén. Gracias. Gracias al Señor porque está mi familia aquí, mi madre, mi hermana Julia, mi hermano Amén. Víctor, los fieles de siempre. Amén. Y no nos olvidemos que a lo mejor Dios tiene, cierto, la vida eterna para cada uno. Creemos que Dios tiene la vida eterna para cada uno. Amén. Así es mi Dios. Algunos por ahí vamos a recibir ataques, pero ustedes son tan poquitos, sí. importa. Cuando Dios salvó a la generación antigua eran 8 personas, ¿no? Amén. 8, Ay, qué lindo. ¿cierto? A los de Lot, Ay, pero mi Dios. ¿cuántos eran los de Lot? 2. 2 eran. No. 3. 3. Eran 4, pero como la viejita salió porfiada, miró para Amén. acá y se convirtió en estatua de sal, Por eso. Amén. por porfiar. Amén. Pero él quedó con sus 2 hijas solo. Amén. Pero Dios los salvó de Sodoma y Gomorra. Amén. Amén. Y de Sarbaín y de... ¿El otro cómo se llama? Sarbaín. Amén. Eran 4 ciudades Sí. que destruyó Dios. Y esas 4 ciudades, día los arqueólogos van siempre allá, en ese territorio, y ven como que el suelo muestra como que si hubo un gran calor lo que sucedió en ese Así es. lugar. Amén. Valor fuego. Porque cuando la tierra tiene un gran calor se coloca como cenicienta, así, Amén. como ceniza, que algo sucedió ahí. Eso Amén. quiere decir que la Biblia no es mentira. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, vamos a dar gracias por su palabra, vamos a orar al Señor. Amén. Amén. Soberano Dios, estamos delante de su Gracias, presencia. Señor. Amén, sí, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada o Amén. todo cuchillo, más penetrante de 2 filos, Señor. Amén. Amén. Que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu. Y Amén. discierne los pensamientos, Señor. Amén. Que mi pensamiento sea ahora, Señor, en tu palabra, Amén. la importancia y el poder de ella, Amén. Señor. Amén. Porque es una palabra muy poderosa. Amén. Señor, enséñanos a no colocarle ni a quitarle a tu palabra, Amén, Señor. sí, Señor. Sino que sea lo justo, Señor. Amén. Porque mucha gente ha creído en tantas cosas, Señor, que realmente se han distorsionado tu palabra verdadera, Amén. Señor. Ha ido de mal en peor. Lo clamamos, Padre, y lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Invoquemos su nombre. Sí, amén. Ven, Señor Jesús.